Solamente para presentar. Buenos días, continuando con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023, doctor Emerson Mantilla Tirado. Hoy día tenemos la presencia del doctor Antonio Quintero. Le cedo la palabra al doctor Carlos Rojas para que haga la presentación respectiva. Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Doctor Antonio, buenos días. Muchas gracias por su Buenos días. participación. Muchas gracias por la presencia de todo el auditorio INO y el auditorio virtual en el Zoom. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Antonio Quintero, médico oftalmólogo, especialista en cirugía plástica y estética ocular, especializado y egresado de la Universidad del Valle. Es especialista formado en la Universidad Nacional de Trujillo, acá en Perú. Es especialista en segmento anterior y cirugía plástica ocular de la Fundación Oftalmológica Colombia, FOCO, doctor Carlos Vera Cristo. Hizo también un segundo fellow en cirugía plástica y órbita ocular por la Asociación Panamericana de Oftalmología en la Clínica de Ojos, Hospital Felicio Rocho. Se dedica hace 30 años a la cirugía plástica ocular reconstructiva, funcional y estética, con vasta experiencia en la rehabilitación de pacientes que requieren el uso de prótesis oculares. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la ACCPO, presidente actual de la International Academy of Professional Ocularis y director científico del Centro de Medicina Integrativa de AECU Láser, coordinador del Servicio de Cirugía Plástica Ocular y director científico de la Universidad de Estética Facial de la Clínica de Oftalmología de Cali hasta la fecha. Doctor, un placer, lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo, qué gusto tenerlos a todos por ahí, a mis grandes amigos, por ahí veo a Pepe, a Jaime en Trujillo, un abrazo para todos. Carlos, gracias por la invitación. Bueno, y arrancamos. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre las aplicaciones prácticas y mi experiencia con la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de que la toxina tiene muchas otras aplicaciones y solamente estamos pensando en la parte estética. Entonces, actualmente es el procedimiento más común en rejuvenecimiento facial. Entonces lo empleamos para las líneas de expresión y estamos conectados con eso, pero somos oftalmólogos, entonces no nos olvidemos que tiene múltiples tratamientos terapéuticos importantes que como oftalmólogos debemos de tratar. Su uso es seguro y bien tolerado. Entonces, para su uso es importante que tengamos en cuenta ciertas zonas de seguridad para tener muy buenos resultados. Entonces, les voy a compartir mi experiencia en la aplicación tanto terapéutica como en la experiencia estética. ¿Qué es la toxina botulínica? Es un producto biológico derivado del Clostridium botulinum que va a bloquear la liberación de acetilcolina. Su complejo de toxina botulínica está formado por una neurotoxina de 150 kilodalts y su uso se remonta hasta los años de 1970 cuando se empezó a aplicar como una terapia de estrabismo. El mecanismo de acción, pues, que produce una liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y eso va a generar una paresia del tejido muscular. Está compuesta por una cadena ligera y una pesada. La pesada, pues, se va a unir a los receptores específicos en las terminales nerviosas y se va a internalizar. Y la cadena ligera produce una incisión de la proteína específica responsable de la excitosis. ¿Cómo es la historia de la toxina botulínica? Pues en el año de 1772 a 1822 se encontraba que había unos envenenamientos con las salchichas y fue en el año de 1895 que fue aislado el bacilo. En el 49 Burch descubre la toxina y en el 89 ya es aprobado para comercializar la toxina botulínica. Esta toxina botulínica fue en un inicio comercializada para hacer tratamiento del blefarospasmo, los estrabismos, el espasmo hemifacial. Y desde el 2002 llegó el boom de la cosmética y entonces viene usándose para todos los fines cosméticos.
¿Cómo es la preparación de la toxina botulínica? Primero que todo, pues hay que hacer una fermentación, o sea, se cultiva el Clostridium y entonces se hace una purificación del complejo de la toxina, se hacen las pruebas de las unidades, se hace la formulación y se comercializa al vacío para después activar esta proteína que debe cumplir con una cadena de frío. La presentación es que cuando la vamos a activar, la mezclamos con cloruro de sodio. Esta toxina la podemos diluir en 1 o en 2 cc de acuerdo a la toxina que ustedes empleen. En mi experiencia, pues uso solamente toxina botulínica, no uso las otras, tengo experiencia con las otras, pero más hago uso de toxina botulínica tipo Botox. Vamos a hablar entonces un poco sobre mi experiencia con las aplicaciones terapéuticas. Entonces, tenemos una gran cantidad de usos. Nosotros como oculoplásticos estamos muy en nuestra consulta muy expuestos a que nos lleguen pacientes con lagoftalmos, con espasmos hemifaciales y debemos saberlas manejar, no remitirlas. Son pacientes que como oftalmólogos, como oculoplásticos, debemos manejar toda esta área que es nuestra área importante para manejar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el epibléfano. Si ustedes ven acá, el epibléfano es una de las patologías más frecuentes que tenemos en niños. Es una malposición palpebral que se mejora con los años. Acá tenemos un artículo del doctor Tobilla donde nos muestra su experiencia de manejo con toxina botulínica. En el exoftalmos tiroideo, pues es una enfermedad autoinmune donde los ojos se agrandan, se extravasan los ojos, aumenta el volumen de grasa y el principal signo es la proptosis o el exoftalmos tiroideo en estos pacientes. Entonces, miren este paciente cómo uno lo puede ayudar un poco, esa retracción palpebral tan marcada y cómo colocándole toxina botulínica obtenemos este resultado. Entonces, la toxina botulínica puede mejorar la retracción palpebral. Se aplican de unas 5 a 10 unidades en el elevador del párpado. Y ya si el paciente no mejora, pues estos pacientes son quirúrgicos. Acá un ejemplo de una paciente muy reciente. Esta paciente estuvo hace poco en el consultorio en control. Ustedes pueden ver el parpadeo tan armónico que tiene el paciente. Es un cierre iatrogénico intencional de los párpados, generando una ptosis protectora que en este caso pues no se aprecia, sino para mejorar la estética en su caso y mejorar sus síntomas de exposición corneal. La epífora se puede presentar en muchos pacientes que nos llegan a la consulta y pues a veces podemos tener o sobreproducción, un ojo seco, un lagoftalmos por alguna razón. Y acá ustedes pueden ver cómo cuando tenemos una hiperlagrimación en los pacientes, o sea, hay una sobreproducción de lágrimas, nosotros podemos colocar en el lóbulo palpebral unas 2 a 5 unidades de toxina botulínica y ustedes pueden ver cómo este paciente nos manifiesta cómo se siente después de la aplicación. El paciente tenía una hiperlagrimación y podemos escucharlo ahí. Es el lagrimeo crónico por el lado derecho, por el ojo derecho, 3 años. Mejoró, ¿notaste el cambio? Pero ustedes pueden ver cómo un paciente que viene y está consultando hace 3 años oftalmólogos, como colegas y ninguno le da la opción de un manejo de pronto con toxina botulínica. Este paciente mejoró, tiene eventos adversos, ustedes los pueden ver, una tosis o una diplopia se puede presentar. Entonces, tener muy en cuenta esto y poco a poco vamos haciendo experiencia y manejando y ayudando a nuestros pacientes. El ojo seco también, el ojo seco es una motivo permanente de consulta en nuestros pacientes. Entonces, podemos hacer un debilitamiento del músculo orbicular en la región medial, como lo vemos acá. Podemos aplicar la toxina botulínica sobre esta zona donde vamos a afectar el canalículo y vamos a disminuir la función de bomba del lagrimal. En las parálisis faciales, pues se nos presentan con frecuencia estos pacientes, se presentan en 20, en 100,000 pacientes cada año. Es un cuadro donde hay una queratitis por exposición, hay dolor, hay una irritación conjuntival y los hallazgos solamente para
que no es del tema, pero que tenerlos en cuenta es que cuando tenemos estas parálisis faciales, ustedes pueden ver aquí cómo hay un aplanamiento de la expresión, ausencia de arrugas y atenuación del pliegue, de los pliegues. Se presenta una mala distribución de la lágrima, hay una exposición corneal que puede llevar a estos casos tan severos con un ectropión paralítico y compromiso de un ectropión del punto lagrimal, generando esta lesión corneal por una exposición permanente. Entonces el tratamiento usualmente cuando vemos a estos pacientes mandarle lágrimas, lente de contacto, ocluir el ojo, pero podemos en algunos casos generar este tipo de beneficio en el paciente en el cual podemos inducir una tosis palpebral colocándole unas 5 a 7 unidades de toxina botulínica. Este es un paciente que estaba simplemente mostrando que cuando ya no funciona, podemos hacer ya nuestra parte quirúrgica de hacer una tira tarsal que nos va a mejorar la exposición del paciente y el paciente ya va a quedar con una mejor oclusión palpebral y debe continuar con su lubricación, pero hay una franca mejoría en estos pacientes. Entonces, en la parálisis facial, en el lado no paralítico, hay un parpadeo usualmente normal, pero a veces hay compensaciones y se presentan alteraciones en la mímica. En estos pacientes hay alteraciones en esta área, usualmente de la mímica, y aparecen movimientos involuntarios que podemos también tratar. Por eso, debemos, en algunos casos, como en este, tratar no solamente la parte enferma, sino que en este caso tratamos la parte sana, haciendo una armonización de la motilidad facial para lograr una mejor armonía en el rostro. El blefarospasmo idiopático es una distonía craneal, son espasmos repetitivos, pero incapacitantes. Estos pacientes pues prácticamente tienen una ceguera funcional y se presentan más en las mujeres entre la quinta y sexta década de la vida, pero ustedes pueden ver acá esta paciente que a pesar de que estoy tratándole de abrir los ojos, es imposible y estos pacientes pues están en esa posición, sentados, no se pueden mover y muy incapacitados. Entonces ustedes pueden ver acá que nosotros podemos tratar nuestros pacientes en ciertas zonas específicas, ese blefarospasmo, y lograr un mejor resultado, pasarlo de acá a esta situación. Entonces, si la exposición es permanente y no mejoran estos pacientes, pues hay que ya pensar en otro tipo de tratamiento. Acá vemos cómo un paciente que tiene un blefarospasmo esencial lo vamos a tratar. Ustedes pueden ver el movimiento. Es incapacitante. Estos pacientes casi no pueden abrir los ojos. Vamos a realizarle tratamiento. Entonces aquí ustedes pueden ver los eventos adversos que nos pueden presentar con este tipo de terapia. El más importante y más frecuente es la tosis palpebral. Acá estamos preparando la toxina. La preparación de la toxina pues va a depender si estamos empleando un frasco de 100 unidades o uno de 50 unidades. El de 100 unidades lo diluimos en 12 cc de solución salina en el la misma solución que nos manda el laboratorio. Vamos a tomar en ese momento, después de restituirla, vamos a tomar la muestra para hacer la aplicación y muy importante en la aplicación que estemos en un ambiente cómodo, hayamos hecho la asepsia adecuada, colocamos un distractor y miren la posición de aplicación de la toxina botulínica, bien lateral. Si la hacemos muy medial, podemos tener una tosis palpebral. Y lo segundo, la posición de la aguja. La aguja va mirando hacia afuera o hacia adentro, no hacia el ojo, no hacia la parte central en los párpados superiores, porque ahí tenemos al elevador y puede difundir nuestro producto e irse a coger las fibras del músculo elevador y generar una tosis palpebral. También podemos generar una diplopia en estos pacientes. Hay que tratar los corrugadores, hay que tratar el procerus también. Nos ayuda mucho liberar esa zona de ese espasmo tan severo que tienen estos pacientes. El espasmo hemifacial pues es un trastorno crónico, irregular, que se puede presentar con el estrés y que se presenta en el sueño. Y ustedes pueden ver acá cómo esta
espasmo hemifacial compromete todos los músculos de la hemicara, como es el orbicular, el corrugador, el elevador de la nariz. Entonces estos pacientes presentan estos movimientos involuntarios, como lo ven acá, son permanentes, no descansa el paciente. Este paciente duerma o esté despierto, está con el espasmo hemifacial derecho. Lo pueden exacerbar algunos estímulos, pero usualmente no refiere en ningún caso el paciente que se le exacerbe, simplemente están ahí, pero hay casos en que el paciente al estar haciendo algo dice que se le empeora. Entonces ustedes pueden ver acá el movimiento involuntario, cómo le aplicamos, le vamos a marcar primero, marcamos, cómo aplicamos, miren las marcas en la parte lateral de los ojos, dirigimos la aguja hacia afuera, colocamos unas 2 o 3 unidades de toxina botulínica y seguimos el esquema del tratamiento. Para eso hay unos protocolos y cada paciente se va individualizando, pero usualmente hay 5 o 6 puntos básicos que siempre debemos de aplicar en estos pacientes. Estos pacientes después de unos 15 días uno los cita a control y usualmente estos pacientes vienen ya muy contentos porque se sienten mejor. El distractor es muy importante. Aplicación de toxina botulínica con un espasmo hemifacial derecho. ¿Cómo te sientes? Son pacientes que quedan muy contentos. Bueno, entonces el espasmo del músculo orbicular por hiperlaxitud también lo tenemos, que es el entropion espástico que se presenta. Entonces podemos hacer una denervación con toxina botulínica. Acá un ejemplo de un paciente con un entropion espástico. Ella no quería operarse, no quería hacer ningún procedimiento, entonces procedimos a colocarle toxina botulínica y usualmente está asociado a una desinserción de los retractores inferiores, a una hiperfunción del músculo orbicular y es una terapia preventiva transitoria. Esto pues hay que estarlo aplicando permanentemente porque no va a solucionar el problema y estos pacientes son quirúrgicos. Las mioquinias es otro paciente que usualmente consulta frecuentemente porque hay un parpadeo involuntario benigno autolimitado. El paciente está perfecto y de pronto en algún momento del día empieza a presentar ese movimiento involuntario y a veces dice que puede empeorarse cuando se toma un café con leche o está fatigado, está cansado, no ha dormido bien. Entonces ustedes pueden ver el paciente cómo se siente incómodo con este tipo de movimiento. No, 6 meses yo creo, pero es que al comienzo era menos y ahora ha aumentado. Va aumentando y entonces el paciente se va sintiendo incapacitado. Sí, es como molestoso. Bueno, entonces eso era con respecto a los usos de aplicaciones terapéuticas. Podemos hablar algo sobre aplicaciones en estética. Entonces, cuando vamos a hablar de uso de la estética, pues esto hace mucho tiempo, nosotros los oculoplásticos, los oftalmólogos, empleamos nuestra toxina botulínica para mejorar las líneas de expresión. Pero la pandemia con el COVID generó que nos tapáramos la parte de la nariz, la boca, y generó una mayor focalización en la mirada en el tercio superior de la cara, llevándonos a que los cambios de la edad se hicieran más visibles. Estas arrugas indeseables que nos empezaron a aparecer en la frente o que ya las teníamos, hicieron más evidentes, generan una atrofia dérmica, desarrollan unas arrugas dinámicas y estáticas. Esas estáticas son las que nos van quedando y no desaparecen. Entonces, esto sumado al fotoenvejecimiento genera un daño y un envejecimiento generalizado del rostro. Esta área es muy importante porque esta área hace de que nosotros reflejemos nuestras emociones en cada una de nuestras posiciones de las cejas. Nosotros podemos ver si estamos alegres, si estamos contentos, si estamos sorprendidos. Entonces tenemos todo un montón de expresiones con nuestro rostro, especialmente en el tercio superior de la cara. Nuestros tipos de arrugas, pues tenemos las arrugas dinámicas. ¿Cuáles son? Las que cuando gesticulamos
se hace por acción del músculo, se hacen presentes, pero tenemos las estáticas, que son las que ya no queremos ver, que son usualmente en la área de la frente, en algunas zonas del rostro que nos presentan, y es un proceso ya del envejecimiento, donde hay pérdida de colágeno y hay un fotodaño. ¿Cómo son los componentes de manejo del rejuvenecimiento facial en nuestros pacientes? Pues debemos de controlar la parte de la motilidad muscular, que es lo que vamos a hablar ahora, sobre la aplicación de la toxina botulínica como uno de los armamentarios, porque es el gold standard para el rejuvenecimiento de la mirada, del rostro, y ver una mirada fresca. También debemos mejorar los contornos, restaurar los volúmenes en el rostro. Entonces, una guía práctica para el uso de la toxina: es importante que cuando estemos aplicando toxina no paralicemos completamente los músculos. Hay que evaluar previamente a la cirugía las asimetrías, si hay una ptosis, si hay cirugías previas, si hay cicatrices, todo eso. Entonces, importante, la cantidad que vamos a colocar, pues acá hay fórmulas que ponga 2, que ponga 3, que ponga 4, que se ponen 6, que son 20 unidades. No, pero es importante que evaluemos nuestro paciente. Es la función muscular la que nos hace que calculemos la dosis y la unidad de inyectar en cada músculo. Con respecto a la anatomía del área periocular, pues tenemos toda la parte del músculo frontal que eleva la ceja, los corrugadores que bajan las cejas, los depresores, el superciliar, que aproximan y bajan las cejas, el procerus que baja la ceja, y el músculo orbicular que produce un movimiento de contracción bajando también las cejas. Entonces acá pueden ver ustedes anatómicamente cómo el corrugador tiene 2 cabezas, cómo el frontal es un músculo muy fuerte, cómo el depresor tiene una gran responsabilidad en la parte del ceño, y en el área periocular tenemos la porción orbicular y la porción preseptal. Acá vemos los movimientos esquematizados, donde el único músculo que produce elevación de las cejas es el frontal. Por eso es muy importante que manejemos muy bien nuestra parte frontal cuando vamos a hacer tratamiento de las líneas de expresión de la frente. Entonces, hay unas zonas de riesgo donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, podemos generar una ptosis de las cejas, podemos generar una diplopia, podemos generar una elevación exagerada de la cola de la ceja, podemos generar una ptosis de párpados, y podemos generar un empeoramiento de la línea cigomática, donde se nos ve una especie de caída del rostro. Entonces, todo esto se da porque, por ejemplo, en la parte de la ptosis superciliar hay un exceso de parálisis de toda la porción central de la ceja, haciendo que se vuelva inexpresiva. Y si simultáneamente tratamos muy agresivamente el área del ceño, vamos a generar una caída de las cejas. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, ante pacientes que consultan porque desean mejorar las líneas de expresión, pues debemos de tener claro cuáles son las expectativas del paciente. ¿Qué desea mejorar? ¿Cuál es la parte del rostro de ese tercio superior que vamos a tratar? Porque podemos tratar otras zonas, pero vamos a enfocarnos en el área que más manejamos nosotros como oculoplásticos, que es el tercio superior. ¿Qué desea mejorar? No, doctor, vengo porque las patas de gallina se me notan mucho cuando sonrío. Entonces, un paciente joven, entonces vamos a tener un manejo fácil de manejar. Entonces, vamos a colocar menos dosis en los sitios adecuados. Tener muy en cuenta que todo paciente que ustedes vayan a hacer toxina botulínica tienen que tomar fotografías en las posiciones de frente, de lado, sonriendo, con expresiones, para mirar después el resultado, porque es muy frecuente que el paciente regrese a decirle que no mejoró, que quedó igual, que no le gustó, o vienen los pacientes que pueden presentar asimetría. Entonces ya uno sabe que si se presentó una asimetría inducida por la aplicación de nuestro producto, pues podamos a manejarla. Individualizar cada paciente. ¿Por qué? Ustedes pueden ver acá a un hombre, acá pueden ver a una mujer. Entonces el sexo es importante, el músculo de cada paciente es diferente. Entre el hombre y la mujer hay diferencia, y es muy importante preguntarle, por ejemplo, a los pacientes: ¿es usted una deportista de alto rendimiento? Porque hay pacientes que uno les coloca la toxina botulínica y vuelven a los 2 meses y el paciente parece que no se le hubiera colocado nada.
Son pacientes que hacen grandes dietas, hacen deporte excesivo, son personas que hacen 3, 4 horas de sudor permanente por el ejercicio. Entonces, le falta a estos pacientes otro tipo de tratamientos asociados, porque no solamente la toxina va a mejorar a estos pacientes. Entonces, es importante en este caso leer la contracción muscular de la musculatura a través de la piel. Acá vamos a ver cómo es la marcación de un paciente que le vamos a hacer un tratamiento. Entonces, en este caso, vamos a tratar el entrecejo, vamos a tratar las líneas de la nariz, vamos a tratar las patas de gallo y vamos a hacer entonces la marcación para que nuestra asistente sepa por dónde vamos. Es muy importante, los que colocamos botox, que creemos un ambiente especial. No es colocar botox, vamos a hacer una armonización facial. El paciente que hacemos una armonización facial debemos tenerlo en un ambiente especial, donde haya una música especial, un olor especial, donde el paciente no le duela, donde el paciente le hagamos una limpieza facial previo a la colocación de la toxina botulínica. No es limpiemos y colocamos el botox. No, señor, ese paciente debe estar en un ambiente agradable, ojalá no en el consultorio, en un sitio agradable, con una camilla especial, no la de nosotros, porque eso es lo que va creando que nosotros como oftalmólogos, oculoplásticos, tengamos esa diferencia, ese diferencial con el resto de la gente. Entonces, muy importante que no le duela al paciente, colocarle el anestésico, colocarle frío antes del procedimiento, colocarle el distractor. Entonces, muy importante todo eso. Entonces, tenemos un paciente que le vamos a hacer un tratamiento en la frente. Entonces, muy importante, el músculo frontal es el músculo de elevación de la ceja. Se debe evitar una parálisis completa, porque si no, no vamos a tener un tratamiento natural. Entonces, ustedes pueden ver que los tratamientos en la frente son diferentes. En la clasificación podemos tener unas líneas de expresión completas, unas líneas de expresión en B, unas líneas de expresión solamente centrales o unas líneas de expresión en laterales. Entonces vamos a marcar de acuerdo a cada paciente. Y es muy importante evitar ciertas zonas de la frente para que no se nos vaya o a elevar la ceja o a caer la ceja. Entonces identificamos la parte funcional del músculo a tratar. Ustedes pueden ver en esa imagen cómo el paciente solamente tenía líneas de expresión altas. Entonces marco alto para evitar que se me vaya a caer la frente. Debe haber un margen de seguridad y las inyecciones se pueden ir dividiendo entre 1 y 12 inyecciones, depende la experticia del colega que que coloque el botox. Uno lo va dividiendo, son 1 a 2 centímetros encima del reborde orbitario, que es lo más importante que no deben olvidar. Y tener en cuenta que las dosis en las mujeres varía con respecto al hombre. Acá pueden ver que la dosis varía entre el hombre y la mujer. Estamos hablando de 10 a 20 unidades en la mujer y de 20 a 30 unidades en el hombre. Las inyecciones centrales pueden causar una elevación lateral de la ceja. Si paralizamos demasiado el área central, se puede generar una elevación. Y si además hacemos un tratamiento del procerus y de los corrugadores muy agresiva, entonces se nos cae todo la parte de la ceja y se nos eleva la cola de la ceja. Entonces, tener en cuenta estos músculos, acá los pueden ver, este es el músculo frontal, la zona de tratamiento en el área de el procerus, muy importante, y tener en cuenta pues también las zonas donde en el párpado evitar para no tener una ptosis palpebral. Usualmente en esta parte del reborde orbitario, ahora lo vamos a ver en los videos, debemos de tener mucho cuidado y respetar ese centímetro que hay ahí para no colocar muy cerca y no vayamos a tener una diplopia en los pacientes. La glabela, los corrugadores son unos músculos pequeños pero muy potentes. El procerus tiene 2 vientres, entonces tenerlo claro que hay un vientre largo, un vientre oscuro, un largo y un corto. Inyectamos entre 2 y 5 unidades en cada vientre.
También tenemos que en esta zona glabelar clasificamos nuestras líneas de expresión. La clasificación de Almeida nos da, como ustedes pueden ver acá, una forma en U, una forma en B, una convergente, una tipo mega y una mega invertido. Podemos ver acá cómo en los pasos de la toxina botulínica en el entrecejo hemos marcado nuestros pacientes y vamos a colocar la toxina botulínica. Muy importante en este paso que ustedes al colocar, a mí me gusta, miren, levantar el músculo para no ir a pinchar el periósteo, porque si no le va a doler al paciente. Con esta maniobra evitamos pinchar el periósteo, lo colocamos profundo, pero sin llegar a generar dolor en el paciente. Las zonas del área central de la nariz, pues son las bone lines, que es la contracción del músculo nasal. También en esta zona debemos mirar qué tipos de contracciones tenemos. Todas son diferentes. Ustedes pueden ver la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la tipo 4 y la tipo 5. De acuerdo a ese diagrama, uno está leyendo qué es lo que está encontrando y va a colocar los puntos y las cantidades adecuadas. Acá está un ejemplo de cómo podemos colocar nuestras toxina botulínica en la zona de la nariz. Se pusieron 2 puntos por lado. Acá lo vemos. No es mucha cantidad, son 2 unidades más o menos por punto en este caso. En las patas de gallina o patas de gallo, tenemos que la contracción del músculo orbicular produce un movimiento generalizado que genera estas líneas y que las podemos reducir con la aplicación de toxina botulínica. También tenemos en cuenta que las podemos clasificar. Ese es un abanico que se forma total, puede ser mirando hacia arriba superiores, pueden ser centrales solamente o pueden ser un abanico inferior. Entonces, de acuerdo a la clasificación, también vamos a colocar nuestra toxina botulínica. Y muy importante, respetar 1 centímetro. Acá está el reborde orbitario. Entonces, vamos a colocar nuestra toxina botulínica por fuera de esa zona de seguridad. Los patrones de la aplicación, acá lo vamos a ver. Podemos ver cómo estamos aplicando y pueden ver cómo la aguja, la orientación de la aguja es hacia arriba o puede ser hacia afuera, nunca hacia adentro. Acá pues es muy fácil colocarla en esta posición, que es la que más me facilita en mi caso personal colocarla así, pero se puede colocar hacia afuera, no hacia adentro. Precauciones cuando hacemos aplicación de toxina botulínica en el párpado inferior. Si hay una dermatochalasis severa, si hay un STAPTER positivo, si hay un lagoftalmo, si hay un muestreo escleral, si hay un ectropion, no son candidatos para que coloquemos toxina botulínica. Y si hay bolsas de grasa en los párpados inferiores, menos. Contraindicación absoluta. Este es un tip diferente donde a veces tenemos estos pacientes que tienen esta hipertrofia del músculo orbicular y nos están hablando que se quieren operar las bolsas y nos dicen, eso no son bolsas. Es el músculo orbicular que es muy grueso, es muy fuerte y hace esa contracción y podemos mejorar a estos pacientes colocándoles 1 o 2 unidades en esa zona del músculo orbicular. Todos estos procedimientos pues nos llevan a que tengamos más pacientes, a que vengan pacientes más jóvenes cada vez. Entonces incursionemos en este campo de la estética. Es muy importante para nosotros empezar a hacerlo. Pero tengan en cuenta, hay efectos adversos relacionados con el medicamento, independiente de la técnica quirúrgica. Entonces están asociados a la sensibilidad de la toxina. Es raro, pero pues tengámoslos en cuenta. Tenemos también de la técnica de aplicación. El halo de difusión del medicamento es lo que hace de que a veces entre un medicamento y otro que estemos usando toxina botulínica X, Y o Z, ¿por qué con uno me va bien? ¿Por qué con el otro no? ¿Y por qué con el otro me va súper bien? Todo eso tiene que ver con la aplicación, con el halo de difusión. Si ese halo de difusión es muy grande, a veces difunde y el paciente que nos hace una tosis palpebral, nos hace una diplopia, no funciona bien. Entonces, impactan mucho en la colocación de la toxina botulínica, el área de tratamiento. ¿Qué dilución le hicimos a la toxina botulínica? Podemos diluirlo más, pero entonces hay mayores riesgos con el paciente. La dosis que vamos a emplear.
Con respecto a la punción, cuando colocamos, no es que me voy a un cumpleaños mañana, puede pasar y uno no está exento, un edema, un eritema que se nos presente con un sangradito transitorio, pero molesto para el paciente que se va al otro día para una fiesta. Si no hacemos una buena asepsia de la zona de tratamiento, podemos tener infecciones. Entonces, muy importante la asepsia de estos pacientes. Sean estrictos con eso. Y estos pacientes, pues, si tienen alguna infección en la piel, no hacer ningún tipo de tratamientos. Hay otros efectos adversos asociados con la aplicación. Ya hablamos de la equimosis, que se presenta estrabismo, lagoftalmos, muestra escleral, un ectropio, un espasmo palpebral muy raro, pero se puede presentar. Pero realmente los eventos adversos más asociados con el tercio superior de la cara es una ptosis palpebral, una ptosis de ceja, una diplopia, un lake oftalmos, que es cuando colocamos muy bajo nuestro botos y la cara toma una pérdida de motilidad. Y cuando lo hacemos muy cerca al párpado inferior y tenemos bolsas de grasa, empeoramos las bolsas de grasa. Las asimetrías se pueden presentar, como hablábamos en la parálisis del músculo cigomático, se presenta una ausencia de expresión hemifacial. Acá solamente estamos presentando uno de los efectos secundarios que tenemos a veces en nuestros pacientes, que se nos genera una asimetría en la elevación de la ceja. Y cuando colocamos esa toxina botulínica muy lateralizada o hacemos una mala balanceo en la armonización, podemos tener el efecto Mephisto, que es un efecto que al paciente no le gusta, o el de Mr. Spock. Las tosis palpebrales se presentan. Aquí tenemos una paciente con una tosis palpebral y pues el manejo es difícil, pero tenemos que ofrecerle algo al paciente. En este caso estamos realizándole pruebas con corrientes galvánicas que le mejora y acelera el proceso de recuperación de estos pacientes. Pero esto en todo caso se va a demorar en el paciente unas 4 a 8 semanas. Y podemos también usar en algunos casos un dilatador de pacientes tipo epinefrina. Entonces, ¿cómo evitamos las complicaciones? Conocer bien la anatomía, individualizar cada paciente, marcar adecuadamente el paciente y administrar la cantidad adecuada de eso. Y la técnica de inyección es muy importante. Entonces, recomendaciones para prevenir la epífora en el paciente que consulta por epífora, no aplicar en la porción pretarsal del músculo auricular una cantidad muy alta porque podemos alterar la bomba. No aplicar sobre el eje pupilar tampoco. En la ptosis de ceja, no hacer una parálisis exagerada del músculo frontal. Respetar el 1.5 o 2 centímetros por encima del reborde orbitario para evitar ese look diabólico. La diplopia, como hablamos, es porque inyectamos de pronto mirando hacia adentro nuestra punta de la toxina de la jeringa. Entonces, hagámoslo o en paralelo o hacia afuera. Entonces, acá tenemos un caso que le estamos haciendo una armonización facial completa. Entonces, pueden ver cómo es los pasos. Primero que todo, limpiamos al paciente, hacemos un buen aseo. El paciente está en una camilla muy cómoda. Yo puedo bajar y subir, entonces puedo rotar alrededor del paciente. Estamos ya con las marcas previas y procedemos a preparar nuestra toxina botulínica y a aplicarlo en todas las zonas premarcadas. Ya ustedes ven, es un procedimiento con un distractor y es un procedimiento rápido, no nos demoramos tampoco mucho, son media hora, 20 minutos haciendo este procedimiento. Acá unos pacientes que tenemos, como el antes, cómo es el antes, cómo es el después. Acá otra paciente, cómo es el antes, cómo es el después, cómo es el antes, cómo es el después. Son resultados muy agradables de nuestros pacientes. Un paciente que no tiene muchas líneas de expresión, pero quiere verse mejor. Entonces podemos ver cómo es eso. Con respecto al consenso, para finalizar, entonces en las líneas frontales, pues nuestro músculo frontal debemos tener en cuenta que camina con el procerus, con los corredores, con el orbicular de los ojos. Entonces, el número promedio de puntos de aplicación son de 4 a 8
aplicaciones. Importante que en la mujer usamos más o menos 10 a 20 unidades, en el hombre 20, 30 unidades, pero esto es variable en cada paciente. En las líneas glavelares vamos a trabajar sobre el corrugador, el procero y los depresores de la ceja. Son 3 a 8 puntos de aplicación. En la mujer usualmente son 20 a 30 unidades, en el hombre de 30 hasta 40 unidades de acuerdo al paciente. Y las patas de gallo estamos hablando de 2 a 5 puntos para colocar 12 a 30 unidades. Eso, si uno suma esto, pues nos da ya más de 50 unidades. El promedio son 64 unidades prácticamente en cada paciente. Y eso es lo que les tenía para compartir. Gracias por la invitación nuevamente. Y los esperamos en Colombia, en nuestro Congreso de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, en septiembre 8 y 9 en Santa Marta, un sitio muy bonito de Colombia, en las playas del norte de nuestro país. Después les hago llegar la invitación. Doctor, muy agradecido por su presencia, excelente presentación. Acá el público le envía un aplauso fuerte hasta Colombia. En el auditorio, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerla. Por acá veo que ahí preguntan por la sonrisa gingival, ¿cuántas unidades? Así es. Sí, aquí vi que para la sonrisa gingival uno usa 2 unidades por lado. Es mejor poco por el riesgo de que se le caiga a uno mucho la boca y entonces el paciente termine pues con la caída del labio superior y empieza a morderse cuando es. Entonces coloco 2 unidades por lado y si funciona pues ya, listo. Si no, le puede uno hacer un refuerzo de otras 2 unidades, pero pasado los 15 a 20 días, no antes. Acá hablan también del mesobotox, que es algo que ya se está usando mucho, que es la combinación de nuestros botox en muy bajas dosis cuando estamos haciendo otros tipos de procedimientos estéticos. Se emplea para muchas actividades. Por ejemplo, cuando está trabajando uno sobre rosácea, se puede emplear la toxina botulínica a bajas dosis para mejorar los resultados. Por acá me preguntan que cómo es lo de las corrientes galvánicas. Bueno, las corrientes galvánicas es que cuando uno tiene un centro de estética, pues tiene estas corrientes y lo que estamos haciendo ahí es una hiperestimulación muscular para que el músculo empiece a funcionar más rápidamente y acortemos el tiempo de esa incapacidad del paciente con esa tosis, porque es bien desagradable cuando uno coloca un botox cosmético, una paciente muy bonita que va para la fiesta dentro de 15 días y dentro de 15 días todavía está con esa tos, entonces no sabe uno qué hacer. Entonces tenemos esa opción, también la de las gotas, es difícil a conseguirlas. La praclaronina, que es una de las que usamos, es difícil conseguir. Entonces tenemos de pronto la fenilefrina, pero son tratamientos médicos. No puede estar el paciente con la gota con las gotas en el bolsillo para estársela aplicando, ¿no? Acá pregunta que si me gusta el Dysport. Sí, he usado el Dysport, ya actualmente no lo uso. El Dysport pues es diferente, son 500 unidades, se diluye en 3.3 de solución salina, rinde para 3 pacientes y sobran 0.3 que le sirve a uno para los refuerzos en los pacientes. Eso fue algo que de pronto no les comenté, y es que ustedes deben de tener en su refrigerador los conchitos del botox que nos va quedando, porque el paciente lo citamos a los 15 días para hacerle una evaluación de cómo se siente, si está contento. A veces el paciente está contentísimo, no lo toquen. Doctor, ¿le puede dar un poquitico acá? No, si está contento, no lo toquen. Pero ustedes tienen el paciente que te dicen, doctor, quedé muy bien, pero aquí veo que todavía me mueven, ya han pasado 15 días. Pues yo a ese paciente la saco las unidades, 2 o 3 unidades, y le hago un refuerzo. Y lo miro nuevamente a los 8 o 10 días, y si el paciente queda contento, pues está de alta. Y a los 3 o 4 meses lo estamos citando nuevamente para colocación de otra dosis de Botox. Doctor, muy bien. Por interno, la doctora Bernaliz hace una pregunta sobre la opinión que tiene usted con respecto al Botox con albúminas no sintéticas. No sé si conoce. Bueno, no tengo experiencia con esa, sé que funcionan muy bien porque son las que no hay que congelar, no hay que tener la cadena de frío, funcionan muy bien. Pues cuando uno empieza a manejar la toxina, pues debe como casarse con una, porque es la que empieza a manejar. Si uno maneja
que el Xiomin, que el Maglius, que el Botos, que el Tispor. Entonces uno no sabe. Entonces cuando uno maneja una sola, uno sabe cómo la debe manejar, dónde la debe conservar, cómo es su difusión cuando se coloca. Uno tiene la seguridad que si la coloca ahí no va a difundir, que si la diluye en 1, en 2 o en 3, uno sabe cómo se va a comportar. Entonces, tiene que ver mucho más con esa curva de aprendizaje que vamos generando con el producto. Es bueno manejar 1, 2 productos, pero no 4, 5, 6 productos de acuerdo al laboratorio que te esté ofreciendo porque tiene un descuento, porque te ofrecen 2 o 3 de regalo porque compras 10. Entonces, a veces uno termina comprando una que no maneja y ahí pues yo recomendaría que cada uno de ustedes haga su curva de aprendizaje con el producto que más le guste. A mí pues yo ensayé varias, hace mucho tiempo ya me casé con mi toxina botulínica de marca Allergan, ¿no? Muy bien, doctor. Personalmente tendría una pregunta. ¿Qué tipo de agujas son las que utiliza usted para aplicar la sustancia? Buenísima pregunta, Carlos. ¿Por qué? Cuando vamos a aplicar la toxina botulínica, yo siempre les digo a todos los que rotan conmigo, usen la aguja de tuberculina. Hay 2 agujas de tuberculina. La que ustedes les cambian la aguja, que puede servir, que tiene una ventaja y es que ustedes pueden cambiar la aguja para que si va perdiendo filo, vaya, pero se pierde producto en la zona donde hace una link. Entonces yo uso siempre la jeringa de tuberculina, que tiene una aguja 26 súper delgadita, que es muy fácil de manejar. Y si yo tengo que voy a colocar mucha dosis, entonces puedo envasar mitad en un lado y mitad en la otra jeringa. Entonces voy a calculo por si me da, ¿cómo se llama eso? Me da miedo de que vaya perdiendo filo y le duela al paciente. Entonces es muy importante. Usualmente no pierde filo, pero pues uno puede ser más explícito cambiando, envasándolo en 2 la muestra que va a colocar. Muy amable, doctor, por sus respuestas. Bueno, nuevamente agradecerle, felicitarlo por la presentación. Si ya no hubieran algunas preguntas acá en el auditorio virtual, le doy paso al doctor Pedro Muro para finalizar la reunión. Doctor, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá. Doctor Quintero, muchas gracias por su presencia. Acá lo hemos escuchado perfectamente, lo hemos seguido durante su ponencia. Y gracias por la respuesta a las preguntas, que muchas veces es lo que enriquece también toda la charla. Gracias. Quiero hacer una pregunta por acá al auditorio, a ver si es que tienen algo que quieran aportar o alguna pregunta. No, parece que no. Muchas gracias, doctor Quintero. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias por la Un aplauso desde invitación. acá de Lima. Un abrazo para todos. Saludos, saludos.